Para el martes 9 de enero de 2024 vamos a tomar lectura del libro de los Salmos, el 127, versos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este texto hace contraste con lo que la sociedad actual dice. Este texto nos habla acerca de los hijos y de la abundancia de ellos. La sociedad en el día presente dice que ya hay demasiados niños, demasiada sobrepoblación, y muchas personas lo que hacen es adoptar mascotas para no tener hijos. Por un lado, porque requieren menor compromiso. Obviamente, requiere de cuidado, pero no tiene el compromiso que tienen los hijos. Cuando habla aquí de que herencia de Jehová son los hijos, debemos recordar que una herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben. No es solamente algo bueno que recibo, algo bonito, de lo cual puedo disfrutar y ya. También trae consigo responsabilidades. Y responsabilidades bastante profundas, bastante serias para con Dios. Ya que nuestros hijos, antes de ser nuestros, son hijos de Dios. Por eso es que debemos recordar siempre que nosotros nunca vamos a amar a nuestros hijos más de lo que Dios los ama. Son de Él, son sus hijos, y Él tiene cuidado de ellos. Pero a nosotros, el Señor nos pone aquí como administradores de esa herencia. Debemos, por lo tanto, esforzarnos al máximo para entregarles a ellos, a nuestros hijos, las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la vida. Lo principal, necesitan un fundamento. Y el fundamento, nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Es el fundamento sobre el cual se puede edificar. Y la edificación va a perdurar, siempre y cuando usemos materiales acordes a la palabra de Dios para ello. Herencia de Jehová son los hijos. Son el regalo que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Y cosa de estima el fruto del vientre. Y pareciese que está redundando en la segunda frase, pero no es una redundancia. En el texto original, cuando habla de herencia de Jehová son los hijos, está hablando de hijos en sentido literal o en sentido figurado. Pero cuando habla del fruto del vientre, está hablando de los hijos naturales, de los hijos que han sido engendrados en el matrimonio. Recordando nosotros que el apóstol Pablo le llamaba a Timoteo mi hijo, mi verdadero hijo en la fe. O sea que si no tenemos, si no hemos tenido la bendición de tener hijos, de ser padres o madres, tenemos la oportunidad de tener hijos espirituales, de poder dar fundamento sólido a alguien más. Recordar que podemos ser esas personas que tienen esa influencia que marca el corazón de alguien más. Alguien puede ser tocado con nuestro testimonio, con la vida que vivimos, con la forma como nosotros vivimos la palabra de Dios que profesamos. Al hacerlo, estas personas van a ser fundamentadas, van a ser levantadas y serán la herencia de Jehová para nosotros. El verso 4 compara a los hijos como flechas en las manos del valiente. Y en la antigüedad las flechas eran usadas como arma de defensa y de ataque. Y dice que serían como flechas en mano del valiente. Así los hijos habidos en la juventud. Y cuando el valiente estaba con sus flechas, se sentía seguro. Tenía con qué proteger y con qué defender a los que estaban detrás de él. Tenía con qué atacar al enemigo. Así que igual para nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos, tenemos el respaldo de Dios, la herencia de Dios, la bendición de Dios y la protección de Dios. El verso 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
Bienaventurado el hombre que tiene muchos hijos. Dice que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y cuando pasan los años, nosotros envejecemos, empezamos a sentirnos, a vernos y a hacernos más frágiles, vulnerables, débiles en la parte natural. Ahí es donde necesitamos nosotros de esos hijos que estén allí con nosotros, a nuestro lado. Entonces nos sentiremos nosotros protegidos, recordando que ellos son la bendición de Dios. Como una herencia, necesitamos nosotros ser buenos administradores. Debemos forjarles su futuro. Debemos nosotros ayudarles en las bases. Muchas veces nosotros nos esforzamos demasiado en la educación intelectual de ellos. Y claro que es importante, pero más importante que ella es el fundamento que les demos en casa. Más importante que la educación intelectual es la educación espiritual, los fundamentos espirituales, las bases sólidas que le demos en casa, los valores espirituales que les enseñemos. Porque debemos recordar que hoy en día la educación quiere es adoctrinar a nuestros hijos con fundamentos antibíblicos, con fundamentos que están muy lejos de la enseñanza de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Somos nosotros los primeros en darle la educación a nuestros hijos. Necesitamos que tengan buenos fundamentos para cuando lleguen ahí sepan exactamente cómo deben comportarse. Recordando siempre que son herencia de Jehová. Y como una herencia puesta en nuestras manos, nosotros como administradores tendremos que dar cuentas a Dios de ellos. Que Dios nos ayude a recordar el valor y la importancia que tiene para Dios la familia, el matrimonio, los hijos, el hogar. Recordar que es la institución más preciada para Dios, instituida desde el principio. Tenemos compromisos con nuestros hijos, pero también tenemos la oportunidad de disfrutarlos, de gozar de su presencia, de disfrutar cada momento de su vida. Desde que están en el vientre, cuando nacen, disfrutar de esos momentos de alegría, aquellos momentos valiosos que no se pueden reemplazar. Tratar en lo posible de estar con ellos desde que son pequeños. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y confiando en su gracia, estaremos aquí para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.